Estamos aquí con Ignacio Lor Vera, periodista de Medios de Diaza de hace más de 3 años. También tiene gusto por la literatura y conjuga el periodismo con la literatura. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Por qué periodismo? Periodismo porque me gusta contar historias y en el periodismo encuentras la capacidad o la oportunidad, por decirlo de alguna forma, de escuchar historias que luego pueden ser contadas, ¿no? Desde muy pequeño me gustaba escuchar. Para mí la principal virtud es escuchar y eso hizo que me inclinara por la carrera. Desde los 2 años supe que quería ser periodista por ese motivo, porque quería contar historias. Ahora tengo 3 años trabajando en Medios de Diaza, que tiene 2 rotativos, que son El Diario y La Marea, y es desde allí donde yo puedo contar historias. Trabajo en un área que es la deportiva, pero también trabajo haciendo reportajes más profundos, los que me permiten explayarme, escuchando ciertos personajes que son interesantes y que por allí son anónimos para la sociedad. Entonces no solo me gustaba contar sobre el político, sobre el famoso, sino me gustaba escuchar también a la gente humilde que siempre guarda historias. Por eso periodismo. Muy bien, ¿y cuál es tu rutina periodística? Entramos a las 8:15 a la redacción, leemos los periódicos hasta que el editor viene, se sienta a nuestro alrededor. A las 8:30 hacemos una reunión que se llama una reunión de agenda, donde se proponen temas y donde el editor con su experiencia dice que el tema es viable o el tema no es viable. Entonces tú llevas tu agenda y el editor dice, bien, me parece un tema interesante, te da ciertas indicaciones y vamos adelante a cubrirlo, ¿no? Luego, después de las 9 de la mañana, pues salimos a las calles a cubrir el hecho, a buscar las fuentes y regresamos en promedio a las 12, 12:30, almorzamos y luego nos sentamos por la tarde a escribir, ¿no? A escribir, que es la parte, digamos... Después de todo el recorrido. Claro, hemos hecho un recorrido. Por ejemplo, yo voy a las prácticas de los equipos, converso con algunos jugadores cuando estoy en el ámbito deportivo. Cuando no estoy en el ámbito deportivo voy pues a otras fuentes, ¿no? A unas fuentes nuevas, los escucho, tomo apuntes y por la tarde a escribir. ¿Cómo fue tu impacto cuando sucedió el terremoto en esa semana? Cuando saliste a hacer cobertura, salías a buscar noticias. El hecho del terremoto fue tan grande que las páginas deportivas desaparecieron. Entonces todo el equipo periodístico nuestro estaba desplegado al periodismo local. Y pues con el periodismo local desplegado, a mí también me tocó salir a la calle a buscar historias del terremoto. Yo creo que ya se ha dicho lo doloroso que ha sido, ¿no? Y hay varios testimonios. Particularmente creo que ha sido una de las coberturas más fuertes y más deprimentes que me ha tocado hacer. Deprimente porque ibas a la calle y te encontrabas un sinnúmero de tragedias, una madre que estaba esperando que su hijo estuviera vivo dentro de escombros, gente que necesitaba agua. Entonces no podías hacer nada, solo tenías que escuchar y luego ir a escribir. Y habías dejado atrás a tu familia, con el miedo a las réplicas, tenías que ir a la calle porque hay mucha gente que piensa que el periodismo es, por llamarlo de alguna manera, entretenimiento. El periodismo es más que todo abandono, ¿no? Y entrega. Hay que entregar y tiene que gustarte, porque ya te digo, mientras otros estaban con su familia, nosotros estábamos en la calle, en un momento tan difícil como fue los días posteriores al 16 de abril. ¿Y qué opinas, o sea, como profesional, como periodista, qué opinas sobre el nuevo periodismo? El nuevo periodismo es una cosa... ¿Tú crees que se está coartando la libertad de expresión? No, yo creo que... no creo así. Me parece a mí que hay que ser un periodismo responsable. Por allí, si te refieres a la ley de comunicación, sí, es cierto. El gobierno tiene muchas más posibilidades de dar su versión, muchísimas más de las que tenía antes, ¿no? Tiene sus medios y eso hace que su discurso llegue. O sea, 10 años después el discurso del presidente sigue llegando, ¿no? Y eso se ha hecho primero porque se cambió la Constitución, ¿no? Se cambiaron las normas y el poder del presidente, lógicamente, aumentó. Y segundo, porque hay una ley de comunicación que te da derecho a la réplica. ¿Y qué hace? Nosotros ahora sabemos que tenemos que ir a una entrevista y grabar, porque el ciudadano tiene
posibilidades de decir, usted está equivocado, pero si tienes la grabación, si tienes las dos fuentes, si has hecho, digamos, un contraste en la información, no tienes por qué tener miedo. Pero si no has grabado la información, debes tener miedo, porque una persona te pudo haber dicho, tal persona está cometiendo peculado, y tú lo pones, Pedro está haciendo peculado, y luego ¿cómo lo demuestras? Capaz, y antes sí se hacía esto, capaz antes, ahora no. Esa parte del linchamiento mediático, ¿no? Sí, entonces, pero yo prefiero, hablando, si utilizas la forma nuevo periodismo, hablar de un periodismo más literario, que es el periodismo que nosotros en un medio de comunicación, que es La Marea, lo utilizamos bastante. Tengo bastantes compañeros que están inclinándose por ese tipo de periodismo, que es el de contar historias. El de contar historias, no solamente empezar con el lead de la pirámide, sino empezar con algo un poco más profundo. Más interpretativo. Exacto, lógicamente el periodismo clásico no tiene que morir porque es fundamental. Hay noticias y noticias, ¿no? Hay noticias que tienes que cuadrarlas en el lead, ¿no? Y tiene 5 líneas para poner dónde fue el accidente, tal. Pero hay otras noticias, o hay otros personajes que no merecen que tú lo pongas. Ronald Álava tiene 52 años y vive en tal lado, cuando puedes decir que Ronald Álava se levanta a las 5 de la mañana y se va a la cama a las 10 de la noche, ¿no? O sea, hay una enorme diferencia entre eso, y luego vas metiendo ciertas cosas, ¿no? Ese es el nuevo periodismo que me interesa hablar, que siempre estoy constantemente haciendo y intentando hacer. ¿Y en qué te inspiras cuando estás escribiendo? ¿Qué piensas qué te motiva para tener ese argumento literario, ese argumento como que le metes swing, no sé, ¿cómo es la palabra? Más que inspiración, creo que es responsabilidad. ¿No? Siento que el hecho de hacer este tipo de crónicas necesita responsabilidad, porque sabes que estás intentando interpretar a tu personaje, ¿no? Es porque no solamente te basas en lo que te cuenta, sino en lo que interpretas. Y para eso tienes que estar muy despierto, ¿no? Entonces, cuando estoy frente al computador, pienso en eso. Necesito que lo que yo he interpretado sea lo que él capaz no ha podido exteriorizar, ¿no? Para eso hay que saber leer ciertas facciones o lo que se llama leer entre líneas del personaje, ¿no? Porque hay cosas que el personaje no te puede decir, porque por ahí es corto de miras, pero por ahí por un gesto, por alguna cuestión, te puede hablar mucho más de lo que te dice con el lenguaje oral. Bueno, te agradezco mucho por estar acá. Bueno, y vámonos al primer corto comercial de este programa. Ya volvemos. Queridos televidentes, seguimos con la entrevista aquí con el señor Ignacio Olor. ¿Qué más nos puede decir, Ignacio? En tu faceta de escritor o periodista deportivo, ¿qué es lo más satisfactorio para ti? Lo más satisfactorio es ver al día siguiente, cuando, por ejemplo, yo camino de mi casa al trabajo, es ver que alguien está leyendo tu nota, ¿no? O sea, está viendo lo que has escrito. Es lo que te demuestra que lo que has sacrificado ha valido la pena, y en lo que has creído alguien está leyendo. Siempre en nuestro medio de comunicación, en nuestro trabajo, nuestro jefe, nuestro editor dice: piensen en la gente, que la gente entienda lo que tú estás queriendo decir. Y para eso hay que escribir simple. Y escribir simple no quiere decir escribir mal. La simplicidad es lo más profundo que hay, pero hay mucha gente que cree que escribir de una forma barroca, de una forma rebuscada, es profundidad, ¿no? Muchas personas no entienden qué quiere decir. La simpleza es profunda, y para escribir simple también necesitas saber escribir simple. Ya te digo, porque hay mucha gente que rebusca las palabras. Entonces al día siguiente el tipo que trabaja en el puerto, que es una persona humilde, si escribes rebuscado no te va a entender. No te va a entender. Lo que no quiere decir que lo estás marginando, estás enviándole. Lo que buscamos es que el lenguaje que utilicemos sea entendido por todos. Por el señor que trabaja en albañilería, por el alcalde, por el político, por el concejal, por el señor que barre las calles. Y en ese sentido, La Marea es
es, digamos, por decirlo de alguna manera, es un experimento que ha dado resultados. Porque así como la marea está en los estratos sociales más bajos, la marea también está, te lo aseguro, en la oficina del alcalde. Porque se da cuenta de la capacidad de penetración que tiene el periódico. Es lo que se ha logrado a través de una nueva camada de periodistas que creyó en el nuevo periodismo, en un periodismo más narrativo, más cercano a la gente. De hablar con el que te vende pan, del que te vende leche, con todos tienen una historia por contar. Y yo creo que por la marea han pasado un sinnúmero de perfiles, de historias que vale la pena, con todos los errores que tenemos. Humanitario también te enseña a hacer periodismo, eso es lo importante también, que a pesar de que cuentas historias, pues como el reportaje o sales a la calle a buscar noticias, tienes que tener esa visión de periodista, ¿no? De buscar las noticias. Eso te ayuda siempre y cuando pero te hace excelente persona a colaborar con los demás, a ayudar a la gente, ¿no? Ahora que lo dices también, hablando de preguntabas qué era lo más satisfactorio. No sé si será egoísta decir un caso, ¿no? No me gusta mucho hablar de los logros que uno tiene por ahí, pero después del terremoto voy a contar un caso para demostrar que el periodismo a veces tiene resultados. Después del terremoto yo entrevisté a una señora, Ivonne Morrala se llamaba, que había perdido a su hijo en el terremoto, se había quedado enterrada con su hija y su hijo. Se salva la hija y ella, y se muere el hijo a sus pies porque no estaba tan atrapada que no podía ayudarlo, ¿no? Entonces nosotros contamos la historia tuvo una buena recepción, la gente empezó a llamar a preguntar por ella y la ayuda le empezó a llegar, hubo gente que le ofreció trabajo, supongo que está trabajando. Entonces te queda, digamos, la satisfacción de que una historia que tú contaste conmovió a una persona que quiere ayudar. Entonces, en ese sentido, después del terremoto, el periódico fue como una forma de canalizar información para que la ayuda también llegara, ¿no? Porque por ahí, tú sabes, a pesar del gran aparataje del gobierno que tenía de distribución de alimentos, no llegaba para todos, ¿no? Entonces, eso fue un caos también. Con estas historias que nosotros contamos por ahí, muchas veces anónimas, se logró que la ayuda sea más personalizada. ¿Algún mensaje que le quieras dedicar a los que se están inmiscuyendo en este mundo del periodismo deportivo, ya sea en todo ámbito del periodismo, sean radiodifusores, redacten noticias, crónicas? ¿Qué le quieres decir? Un mensaje que le quieras decir a las personas, a los jóvenes que quieren inmiscuirse en este mundo del periodismo. Que lean, ¿no? Que lean, porque el gran problema es que venimos a una facultad de comunicación y no tenemos ni idea de lo que pasa en el mundo. Y ese es el peor error que puede cometer alguien. Si quieres trabajar, digamos, en un programa, no por menospreciar, de farándula de 2 a 3 de la tarde, quizás no leas, ¿no? Pero si quieres pertenecer a un estrato de periodismo que intenta hacer las cosas bien, que intenta contar historias, hay que leer. Sin lectura no hay periodismo, no hay nuevo periodismo. Es lo único que puedo decir. Queridos televidentes, esto ha sido todo por esta tarde. Aquí nos acompañó Carlos Lorbera, periodista de Medios de Diaza. Será para una próxima ocasión. Les reportó Ronald Álava, Alfaro TV.